Sí Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presenta. No sé si me da gusto, Diego Candano, pero después de la noticia que me diste a mediodía no me da tanto gusto. Tendremos que encontrar una forma de seguir platicando. Él es el director de Administración Integral de Riesgos y Análisis de Sí Banco, uno de los economistas más reconocidos del medio, y pues usted se ha familiarizado con los comentarios que hemos venido realizando todos los lunes con él. Gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. El gusto es mío, Alicia, como siempre, como ha sido los últimos casi 2 años, el platicar contigo en tu programa tan importante. Estoy a tus órdenes, Alicia. Al contrario, a veces uno se cumplen ciclos de trabajo y creo que tú has tomado una decisión de trabajo al final de cuentas, pero esperemos pronto encontrarnos de regreso. Por lo pronto, hoy no te dejo pasar esta. Evidentemente, el jueves pasado el Banco de México reconoció que el panorama de gran incertidumbre en el plano internacional es importante. Tuvimos ajustes impresionantes en las bolsas de valores de todo el mundo y hasta la fecha muy poca gente ha atinado. Hay explicaciones, algunas que tienen que ver con las operaciones de, digamos, intermediarios que trabajan a través de sistemas digitales de negociación, pero todo puede ser, inclusive compras de coberturas contra el VIX, ¿no? Contra el índice de volatilidad, pero al final de cuentas hoy vemos cómo se han comportado los mercados y cómo están regresando las monedas y parece que no hubo nada y nada pasó. Pues mira, yo creo que es un poco de todo lo que mencionas, Alicia. Hemos tenido un inicio del año, tuvimos un inicio de año muy positivo, muy optimista, con los mercados muy al alza en los casos de los mercados bursátiles, con buena evolución del tipo de cambio, pero por una parte pues vienen ajustes y correcciones que siempre necesariamente se dan. Todavía está por verse si estos ajustes significan un cambio de tendencia o simplemente fueron eso, ajustes, pero por un lado es lógico. Por el otro lado, se empiezan a conjuntar una serie de factores como los que mencionas y un escenario, se conforma un escenario muy incierto en donde se hace muy difícil en este caso para el Banco de México, como lo mencionabas al principio, va a enfrentar un panorama muy incierto, con muchos factores de riesgo en el horizonte que le inducirán a tomar una u otra medida. Es decir, ¿cómo va a delinear o definir su política monetaria? Eso es muy difícil decirlo porque son varios los factores que se conjuntan, entre ellos lo que pueda hacer la Fed en Estados Unidos, cómo se comporte en su programa de alza en tasas de interés, si son 3 como lo tenía programado o más, cómo se comporta la propia inflación, sobre todo en México, para ver si esto efectivamente está incidiendo en las expectativas de los inversionistas, el propio proceso electoral en México, de manera que conforme se vayan desarrollando estos factores de riesgo, porque son factores de riesgo en el entorno, pues irán definiendo cuál es la acción que tome el Banco Central, que para ello todavía tiene tiempo. Hay 2 meses para tener su próxima reunión de política monetaria a mediados de abril, pero es muy difícil decir por ahora cómo podrán, qué curso seguirá esta política monetaria. Y puede, por un lado, si los factores se van desarrollando de manera negativa, incluyendo el propio precio del petróleo, pues entonces eso inducirán a que el Banco de México continúe aumentando las tasas de interés hasta que esté logrando sus objetivos y que la inflación realmente esté dando muestras de ceder y de ir a la baja, o en caso de que si los factores estos han venido a suavizar el panorama de frente, pues entonces podríamos incluso visualizar hacia adelante
bajas en la propia tasa de interés del Banco de México a llegar ahora hasta el 7, aunque eso es muy prematuro y desde luego no sería para este año, sino quizá para el próximo. Pues bueno, por lo pronto hoy hubo todo los rockets que estuvieron los mercados la semana pasada, hoy tenemos todo lo contrario. El Dow Jones brincó 400 puntos y finalmente esto ha empezado a estabilizar de alguna manera también a los mercados de bonos y a los mercados de cambios en general en el mundo. En México el tipo de cambio, el peso frente al dólar ha estado moviéndose mucho más en la tendencia de debilidad. ¿Por qué, Diego? Bueno, de debilidad por un lado porque hubo una recuperación importante del dólar frente a algunas monedas. En segundo lugar, el precio del petróleo también mostró una baja muy drástica. En tercer lugar, el panorama empieza a verse en el horizonte del factor electoral. De manera que esto empiezan contrariamente a los factores que jugaron a favor del peso al inicio del año, ahora empiezan a verse más de cerca y han empezado a presionar el tipo de cambio. Todavía no podemos hablar de una tendencia a la recuperación, o cuando menos por ahora, pero yo sí creo, Alicia, y como lo hemos platicado en programas anteriores, a pesar de que ha tenido una presión el peso por ahora hacia los niveles hasta de 18.90, podríamos ver en un mayor plazo una recuperación de la fortaleza del peso, Alicia. Pues bueno, ojalá que así sea, y más después de hoy que da a conocer el presidente Trump el tan esperado programa de infraestructura, sin considerar el tono político del tema del muro en la frontera. En realidad esto abre las posibilidades de que la economía norteamericana afiance más su expansión, y eso debería ser a todas luces positivo para nuestro país. Un factor a favor. Sí, Diego Cándano, muchas gracias y muchas felicidades por las decisiones que tomes. Estaremos pendientes de ese rumbo. Seguramente nos vamos a encontrar. Alicia. A tus órdenes, un abrazo, Paco, gracias. Hoy no está Paco, se fue al barco, ¿cómo ves? Muy bien, Alicia, pues un abrazo para ti. Muchas gracias, Diego Cándano, director de Administración Integral de Riesgos y Análisis de CI Banco. CI Banco, el primer banco verde de México. Ser verde es una filosofía, no una moda. Y te preguntarás, ¿qué hace un banco verde? Lo mismo que todos los bancos, pero sin llevarse el mundo entre los pies. Queremos que inviertas tu dinero con nosotros, pero sobre todo, que tengas un futuro donde lo puedas disfrutar. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. CI Banco, redefiniendo la banca, redefiniendo el verde. Presentó